por salir a votar. Gracias por participar en las elecciones más grandes de la historia. Gracias por fortalecer la democracia. En el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, seguimos trabajando para impartir justicia electoral en nuestro estado. Y proteger tus derechos político-electorales. Porque tú participas y el TEG te defiende. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Muy buenas tardes, siendo las 13:06 del día 20 de noviembre de 2024, da inicio la sesión pública de resolución jurisdiccional convocada para esta fecha y esta hora, de acuerdo a la publicación hecha en estrados de este tribunal, por lo que voy a solicitar al señor secretario general verifique el quórum legal y dé cuenta del asunto listado para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de análisis un proyecto de resolución correspondiente a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias, magistrada y magistrado. Está a su consideración el orden del día para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo de manera económica, solicitando al secretario general de cuenta de ello. Magistrada presidenta, le informo que el asunto listado fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para la cuenta del proyecto que hoy trae a la consideración de este pleno. Muchas gracias, buenas tardes. Para solicitar la participación de Cintia Patricia Campos Lajovich para que proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que la ponencia a mi cargo somete a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistraturas que integran el pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente TEG-JPDC-124/2024, promovido por Rolando Fortino Alcántar Rojas y otras personas en su calidad de militantes del Partido Acción Nacional y parte actora en la causa de origen, en contra de la resolución dictada por la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional dentro del juicio de inconformidad CJ-JIN-114-2024, que concluyó confirmar los actos impugnados en esa instancia. En el proyecto se propone revocar la materia de la impugnación y, asumiendo plenitud de jurisdicción, determinar la pérdida de efectos de la convocatoria y los lineamientos para la elección del Comité Estatal de Guanajuato del Partido Acción Nacional para el periodo del segundo semestre 2024-2027. Lo anterior al resultar fundado el agravio relativo a la falta de criterios para cumplir la paridad de género en la convocatoria referida, lo que no fue contestado por la Comisión de Justicia, por lo que, atendiendo al principio de impartición de justicia de manera pronta y expedita, por el tiempo que ha pasado desde su interposición aunado a la cadena impugnativa, es que se propone asumir plenitud de jurisdicción, procediendo al estudio de la cuestión planteada desde la primera instancia. En las relatadas circunstancias, ante la falta de previsiones en materia de paridad y alternancia de género en la convocatoria impugnada, es que en el proyecto que se somete a la consideración, su revocación para la emisión de una nueva en la que sean solventadas tales inconsistencias, dando mayor beneficio al género femenino para que pueda encabezar el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato y con ello dar cumplimiento al mandamiento de la Constitución Federal aprobado desde 2019 respecto a la paridad en todo. Es la cuenta, señoras magistradas y señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Adelante, magistrado. Gracias, magistrada presidenta. Hago uso de la voz para manifestar que el asunto que nos ocupa es de especial interés, pues repercute en la designación de la dirigencia estatal de un partido político, lo que en principio fue analizado y resuelto en esta instancia.
Ahora a este tribunal le corresponde estudiar si esa decisión de la justicia intrapartidaria se encuentra o no apegada a derecho. En esa tarea se nos pone en consideración un proyecto que estimo aborda esta primera cuestión de manera precisa y atinada, pues advierte la falta de fundamentación, motivación y exhaustividad y congruencia al ser omisa la responsable en pronunciarse de la forma integral respecto de las inconformidades expuestas en la demanda de origen, lo que lleva a revocar tal decisión. En consecuencia, coincido con que debe dictarse una nueva resolución, mas sin perder de vista la certeza y seguridad jurídica que este tribunal debe hacer prevalecer a las partes en conflicto. Por ello, veo conveniente, como se plantea en el proyecto, que este tribunal asuma jurisdicción para evitar la dilación en la impartición de justicia y que se continúe tomando decisiones directivas en ese partido, que provengan de personas que ejerzan el cargo partidista cuestionado. Máximo que en un primer momento este tribunal reencausó la demanda primigenia a la justicia intrapartidaria. Con ello se agotó el principio de definitividad y en este segundo momento es que veo conveniente que se conozca y se resuelva el fondo del asunto por las peculiaridades ya relatadas. Así, situados en este plano, comparto la propuesta del proyecto, pues considero evidente que la convocatoria cuestionada no contempló acciones afirmativas de género, lo que no se subsanó en el acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del PA, identificado como CNS/SG03/2024, que con posterioridad se emitió y además no privilegió a Guanajuato para asegurar que la presidencia del comité directivo se asumiera por una mujer, como sí lo hizo en otros estados, lo que considero también erróneo, pues como se indica en el proyecto es un hecho notorio que la dirigencia estatal del PAN en Guanajuato nunca ha sido encabezada por una mujer. Por ello es que debe dar apertura de manera inmediata para que una mujer sea nombrada en el cargo como presidenta del comité estatal y así cumplir con el principio constitucional de paridad de género consagrada en el artículo 41, que impone esta obligación también a los partidos políticos para que garanticen en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus órganos de dirección y espacios de toma de decisiones. Este mandato además se prevé en el artículo 25, párrafo primero, inciso C, de la Ley General de Partidos Políticos. Por lo anterior, estoy a favor del proyecto de la cuenta. Es cuanto, magistrada presidenta. Magistrada Yari. Bueno, si me permite, yo voy a hacer un comentario respecto a esta resolución que se presenta al Pleno y con todo respeto voy a disentir del proyecto de resolución del JPDC 124 de 2021, que nos fue circulado en atención a que, si bien comparto la observancia del principio de paridad de género por parte de todas las autoridades del país como un compromiso y una deuda histórica hacia las mujeres, considero que dicho principio debe ser armonizado con otros como son el de definitividad y exhaustividad que rigen toda actuación judicial. En este sentido, considero que no es conforme a derecho que este tribunal asuma jurisdicción para conocer de los planteamientos realizados en la primera instancia por la parte actora y se ordene la emisión de una convocatoria a la dirigencia estatal, pues existe una línea de jurisprudencia sólida por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que los actos intrapartidarios no son irreparables, como lo sostiene la jurisprudencia 45 de 2010, de rubro, registro de candidatura, el transcurso del plazo para efectuarlo no causa irreparabilidad, y la jurisprudencia 34 de 2014, que señala medios de defensa intrapartidarios, su interposición produce que en el acto o resolución impugnada quede subyúdice, así como la tesis 12ª de 2021 de rubro, principio de definitividad, solo opera respecto de actos o resoluciones de las autoridades encargadas de organizar las elecciones. E incluso existen precedentes recientes vinculados a las elecciones de las presidencias de los comités directivos estatales de otras entidades federativas en las que se aduce
la vulneración al principio de paridad de género, en los que la propia Sala Superior ha ordenado que sea la instancia intrapartidaria quien resuelva el fondo del asunto, como son los expedientes sub-JDC 1007 de 2024 y sub-JDC 1008 del mismo año, por mencionar algunos. Sin que sea obstáculo que este órgano jurisdiccional haya ordenado ya en una ocasión a la Comisión de Justicia que emitiera una nueva resolución en la que se analizaran todos los planteamientos realizados por el accionante, pues en el caso concreto no nos encontramos en el supuesto de una merma sobre algún derecho subjetivo del accionante que no pueda ser reparada por la Comisión de Justicia, porque los actos que combate son subsanables en la instancia intrapartidaria. Además, y en esa medida resulta desproporcionado que este órgano jurisdiccional realice un estudio que no se encuentra plenamente justificado en este momento para evadir la vida interna del partido político. Criterio que resulta acorde a los principios de autodeterminación, autoorganización e intervención mínima en los asuntos internos de los partidos políticos, que deben de observar los órganos jurisdiccionales, como lo sostuvo la Sala Superior al resolver el expediente sub-JDC 1434 en 2022, y que es congruente con el reencauzamiento ordenado por este tribunal en la demanda de origen. Por lo tanto, considero que lo que se debe ordenar es que la Comisión de Justicia resuelva la totalidad de los agravios planteados por la parte accionante en un plazo muy breve. Es cuanto. ¿Alguna otra intervención? Magistrada Yari, adelante. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Para informar a este pleno que sostendré los términos del proyecto como fue circulado, pues considero que si bien, como lo acaban de referir, con todos sus criterios, las tesis que ha señalado refieren que los actos intrapartidarios no causan irreparabilidad a los derechos de la militancia. En este caso considero que no estaríamos hablando de un principio de autodeterminación de los partidos políticos. Me parece que prevalece el principio constitucional de paridad en todo, que obliga también a los partidos políticos a que postulen en sus dirigencias estatales a mujeres. ¿Por qué considero esto? Porque finalmente en el estado de Guanajuato nunca ha habido una dirigencia encabezada por una mujer, y porque, como lo acaba de referir las dos personas, los dos magistrado, la cadena impugnativa ya viene del 7 de agosto, se observa esto en los antecedentes de la demanda de origen que fue presentada en esta fecha. Sin embargo, el asunto fue remitido a la Comisión de Justicia atendiendo precisamente al principio de definitividad, la que le dio el trámite como recurso de inconformidad, el cual se resolvió por esa instancia el 3 de septiembre, la que fue combatida de nueva por primera vez ante esta autoridad jurisdiccional, determinando su revocación, y se ordenó a ese órgano intrapartidario la emisión de una nueva en la que finalmente fue dictada el 4 de octubre, la que fue impugnada mediante el presente juicio de la ciudadanía. Esto, a la cadena, hago de referencia a esta cadena impugnativa, insisto, porque se sigue obviando o se sigue vulnerando el principio constitucional de paridad en todo, para que las mujeres en Guanajuato puedan acceder a la dirigencia estatal de este partido político, y además en abono al artículo 17 de la Constitución Federal, donde todas las determinaciones, el acceso a la justicia tiene que privar sobre otras cuestiones y otros principios que me parece que no son del mismo nivel que el principio constitucional de paridad. En esos términos, insisto, sostendré los términos de mi proyecto. Gracias, presidenta. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Al no haber más intervenciones, señor secretario general, tome la votación sobre este asunto. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Informo a este pleno que disiento de las consideraciones que sustentan el proyecto por las razones que ya fueron expuestas.
Magistrada Yari Zapata López. Con mi proyecto, por favor. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. A favor del proyecto. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos de la magistrada Yari Zapata López y del magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, con el voto en contra de usted, quien anuncia la emisión de un voto particular en términos del artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del reglamento interior de este tribunal. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, JPDC 124 de 2024 se resuelve. Primero, se revoca la resolución impugnada. Segundo, asumida jurisdicción, se declara la invalidez de la convocatoria de la sesión del Consejo Estatal y los lineamientos de la elección del Comité Estatal de Guanajuato para el periodo del segundo semestre de 2024 al segundo semestre de 2027 a través del método extraordinario. Tercero, se vincula a la Comisión Permanente Estatal del Partido Acción Nacional anterior a electa el pasado de 2 de septiembre en los términos expuestos en esta sentencia. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos del asunto listado para esta sesión pública y siendo las 13 horas con 21 minutos del día de su fecha, se da por terminada la misma.